Qué semanita, Sí, qué exacto. semanita, ¿no? ¿Qué semanita? Qué semanita. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que pues cuando aparecen denuncias así, como la del señor Eduardo Pimentel, pues uno ya no sabe si creer o no, porque es que denuncia mucho, demuestra poco Sí, exacto. y soporta menos. Y solo cuando le conviene. Exacto, entonces, Exacto, si yo voy a decir que Rueda es un ladrón, pues tengo que mostrar las pruebas. O si no porque es injuria y calumnia. Exacto. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también, pues, a ver, a la gente hay que creerle, pero también, pues a la gente no se le puede creer por una cantidad de sucesos que han sucedido o que han pasado. Entonces, pues a Pimentel es difícil creerle. Claro. Y más cuando hace muchas denuncias y muestra muy pocas pruebas. Ujú. ¿De qué estamos hablando? Del comunicado que sacó ayer en la tarde. El Boyacá Chico, ¿lo tenemos? No. Sí. Sí, lo tenemos. Ahí está, es la única imagen que hay. El comunicado que claramente abrió como la caja de Pandora. Porque después pasaron muchas cosas más. Básicamente lo que dice el comunicado es que hubo unas llamadas de un número específico, de hecho da el número, y dice que 3 jugadores fueron apartados del plantel porque recibieron llamadas para arreglar el resultado del partido del domingo. Sí. De No Santa dice- Fe, chico. De Santa Fe Chico. Nunca en ningún momento menciona Santa Fe, sino el partido anterior, dice. Sí. Y no dice cuál era el resultado que buscaban. Si que perdieran o que empataran. O sea, no sabemos si se arregló o no el partido. Yo creo saber por qué no menciona a Santa Fe, y es que hay un antecedente, y es que creo que hace 1 año y medio, 2 años, el Chico hizo una denuncia similar Sí. antes de un partido contra el Cali. Ajá. Y entonces lo que uno esperaría es que cuando pasó eso, o sea, no quiero ser abogado del diablo, no quiero tomar partido, pero uno esperaría que ante eso, el otro equipo, el equipo rival, después de que Pimentel y el Chico dijeran eso, que el Cali dijera, hombre, esto es gravísimo, trabajemos en conjunto para arreglar esto, como lo que uno esperaría con este tema de amaños, que todos trabajen en conjunto. No, entonces, es que están diciendo eso ustedes de Chico para afectarnos. Entonces, hermano, yo creo que si también hay una denuncia así o hay temas delicados, lo importante también es que miren a ver cómo trabajan y cómo demuestran, obviamente, pero cómo trabajan en conjunto para eso. Pero si empezamos a tirarnos el agua sucia entre todos, Sí, a ver, hasta ahora no ha habido respuesta de Santa Fe, que pues según el comunicado resulta ser el primer sindicado. No sabemos, Señalado. o señalado, Sí, claro. no se sabe quién fue, ponen Ajá. el número, pero pues absolutamente no dicen absolutamente nada más. Y no sabemos cuáles son los 3 jugadores que, dice el comunicado, apartaron del plantel. También estaría bueno que nos dijeran quiénes son. Que creo que es un tema que hemos criticado un montón, además porque siempre se habla de amaños en el fútbol colombiano, siempre se dice apartamos a este jugador ya no va más, este jugador está en investigación, pero qué difícil, digamos, que se hace como tomar acciones o realmente conocer de fondo qué es lo que está pasando con el amaño de partidos si no empezamos por dar el nombre del jugador Claro. y ver, pues, digamos que cuáles son esas estadísticas o cuáles son esas cosas que apuntan a que ese jugador pueda o no estar involucrado en este tema que termina siendo tan total. delicado. Y es que vea que, también hablando de antecedentes, la única vez que pasó fue cuando Unión Magdalena apartó a más de 5, 6, 7 jugadores casi. Pero y, dio los los nombres nombres, y los nombres se conocieron por la prensa, pero se conocieron. pero se conocieron. Porque es que también es como un misterio y, a ver, yo creo que cuando un equipo toma acciones contra un jugador que está involucrado o presuntamente involucrado en amaños, quiero creer que cuando toma las acciones es porque hay pruebas o porque están seguros. Y entonces a mí sí se me hace inconcebible que hay jugadores a los que sacan de los equipos por eso, y eso ha pasado, y yo creo que Sebastián lo sabe. Jugadores que los sacan de los partidos, de los Sí. equipos, se van al exterior o se van a otro lado y luego vuelven y están jugando aquí como si nada. Sí, tal cual. Yo creería que eso tiene que ser... Eso es muy delicado. Y sí, segundas oportunidades, lo que quiera, pero es que es algo delicado. Y es algo que deberían los que están Claro. participando en eso estar en una lista negra
y estar vetados del fútbol. Es que eso es lo que tiene que pasar en el fútbol, y no solo en el fútbol colombiano, sino en todo el fútbol. Se tienen que endurecer todas las sanciones a los jugadores que caigan en esto. O sea, no podemos seguir diciendo, no, que ese jugador hizo apuestas y todo eso y verlo jugando en 2 meses en otro equipo. Lo que O sea, pasa... eso tiene que pasar, tiene que pasar. Ahora, Yo- lo que pasa, Dani. No, iba a decir que creo que lo que pasa con estos equipos que generalmente hacen como la denuncia de algún tipo de amaños y no dan los nombres, pues termina siendo, digamos, que algo doble moral. Si pides Exacto. transparencia en algo, pues tienes que dar transparencia en los datos, como de pronto pasó hace poquito en Italia, donde se manchó a Di María y que estaba como en una investigación por algo de la Juve hace mucho tiempo y no sé qué, pero se conocieron los nombres e intentan investigar y dar transparencia al asunto. Pero si no empiezan por sacar un comunicado claro, que esto no lo estoy diciendo por Boyacá Chicos, sino por otros equipos, más equipos del fútbol colombiano, que sabemos que apartan jugadores y ni siquiera sacan el comunicado diciendo que apartaron al jugador. Y aparte, si a usted lo apartan de su cargo, pues tienen que tener el suficiente fundamento para que Exacto. puedan hacerlo. Entonces, Es que yo creo que eso no lo- sé, eso- si un equipo tiene a Carlos Ramírez y Carlos Ramírez es apartado, pues es porque hay una prueba Claro. fuerte, diciente, sólida, diciendo que Carlos Ramírez estaba amañando partidos. Es que eso es lo que yo creo, es que no es tan fácil. Porque es que la mayoría de los jugadores que hacen eso no lo hacen ellos, lo hacen con terceras personas, Claro. familias, Pero amigos entonces, ¿por y todo qué? eso. Y es muy difícil que usted le compre. ¿Por No, qué él es apartan amigo a esos mío, tres pero- jugadores entonces? Sí. ¿Con qué motivo, con qué fundamento apartan a esos 3 jugadores? ¿Con que recibieron la llamada? Pudo haber recibido la llamada y haber dicho Claro, que no. claro. Como pudo haber recibido la llamada y haber dicho que sí. O como no pudo haber ¿Y recibido la no llamada. creen que lo más Y fácil era Sebas, que y no- Checo hubiera perdido? Y no nos Y diga, ahí sí. espere, y no nos digamos mentiras. O querían un empate. Es que no sabemos. Uno en muchas Pero a Santa ocasiones... Fe no le sirvió un empate. Pero no sabemos. Pero es que no sabemos cuál No era sabemos si ni no siquiera sabemos si Santa era de Fe. Santa Fe Ajá. o era apostadores. Es que si ve el mar El gigante mar en el que nos gigante. metió Pimentel. ¿Y sabe qué pasa, Sebas? Que Pimentel habló hoy, esta mañana, con ¿Qué dijo? Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores, y hay algo que él señala muy importante. Él habla como de una red de apostadores que viene del Medio Oriente, pasa por un filtro en México y tiene unos agentes en Colombia. Esa es la red del que él constantemente nombra ahí en esa entrevista. No, es Ok. que esos son apostadores, gente que sabe mucho. China y Japón. De Medio Oriente, ellos hacen como una conexión con México y en México hacen la línea directa con a unos agentes en Colombia que se dedican pues a cumplir o a mirar cómo hacer con los jugadores. Creo que eso es otra vista de lo que puede pasar. O Santa Fe, o la Sí, lista, a ver. o... A ver, lo que pasa es que yo creo que no nombra a Santa Fe porque pues no se quiere meter en problemas diciendo que es que lo llamaron de Santa Fe para que el partido fuera a favor de Santa Fe. Lo que yo oí es que pues el comunicado abre un mar de posibilidades y mancha a mucha gente. Entonces, en primer lugar, mancha a Santa Fe porque se da a entender que lo que se buscaba era que Santa Fe ganara, Sí. a como de lugar. Pero otra opción es que alguien estaba apostando para el empate o para la derrota de Chico o Para la victoria de derrota Santa de Fe. Chico o victoria de Santa Fe, que es lo mismo. No sabemos, Sí, es que porque ahí el comunicado verás. no dice cuál es el objetivo de la llamada, si arreglar un resultado puntual o que Santa Fe ganara. ¿Me explico? Sí. Porque si quedó empatado y ese era el resultado que necesitaban los apostadores. Y hay un punto que tocan que es importante, que siempre se habla de no, que las redes en el extranjero, qué tal. Pero yo he oído historias, que no tengo cómo comprobar, pero he oído que hay jugadores que simplemente, ¿qué es lo que pasa en Europa con los nombres que han dado? No, que una red, no es una red, es el jugador. Hay jugadores que hasta lo hacen Sí. delante de sus compañeros, ellos mismos. O lo que pasó ahorita, que están investigando a un jugador de Flamengo en Brasil, se me olvida el nombre del jugador, que es un jugador importante, y es que entonces los familiares crean la cuenta en la Sí. plataforma y empiezan a apostar. Eso pero- también es... Sí, otra. dice que se narra fútbol que en un programa, en otro programa deportivo de Caracol Televisión, Pimentel se sentó con todos los jugadores a mostrarles las jugadas puntuales por el motivo por el cual lo sacaba. Hablan de tiros de esquina. Sí, sí. que eran Claro. muy obvios. Que era Pero, como 17 pero eso tiros es, de esquina. eso es hilar muy delgado. Exacto. ¿Por qué? Y se lo digo. ¿Qué tal que los apostadores quisieran que el partido quedara empatado?
Y la última jugada del partido, ¿cuál fue? El hijo de Pimentel desperdició Sí. un gol debajo del arco. Sí. Ah. ¿Ve? Ve lo complicado del asunto de no puntualizar, de no mostrar las pruebas. Entonces, entonces uno seguramente le pregunta eso a Pimentel y a él no le va a gustar porque pues, Claro. es el hijo. Pero entonces, al usted empezar a abrir el abanico, pues sospechamos de todos. O no sospechamos de nadie y nos quedamos callados. Exacto. Ese es el problema que pasa en el fútbol colombiano, que aquí nadie, todos hablan, todos disparan, y pues entonces se abre un abanico de posibilidades. Entonces a mí, ¿quién me dice que el apostador en Chile, en México, en China, en en el Medio Oriente, Bangladesh, Rusia, no estaba apostando por el 0-0 y uno de los implicados es Jacobo Pimentel? Porque en el último minuto tuvo una opción clarísima de gol que cualquier jugador en sus 5 sentidos debería meter. es que es el problema de, Es que- de es estar que- acostumbrado a acusar sin pruebas. Exacto. Entonces, pues queda la mancha muy Sí. muy Es complicada. que es muy difícil. ahora Y Pimentel. lo peor de todo es que no pasa nada. No, y no va a pasar nada, Sebas. Yo No, creo que nunca pasa igual nada. y con todo esto, o sea, lo poco o nada que pueda pasar, ya está pasando y ya. Y Pimentel habla en esta entrevista con Carlos Antonio de la amenaza a uno de sus jugadores, que fue el que dijo, y que llamaron a amenazarlo y a decirle, oiga, usted fue el que nos delató, tal. Pero una amenaza fuerte, ¿no? Ahí O sea, está el pedazo, ¿lo quiere Ahora, escuchar? él habla de tiros de esquina. Sí, Y, de y 17. Sebastián Ramírez me 17. dice, se ve que no solo se sabe que se apuesta, gana y empata. Sebastián, trabajé mucho tiempo en casas de apuestas. O sea, sé perfectamente cómo funciona el tema. Lo que pasa es que cuando usted mancha o menciona o señala a alguien, lo tiene que hacer con fundamentos. Yo he visto partido de Millonarios Bucaramanga. Tuvo 6 tiros de esquina. Y el primer tiro de esquina fue al minuto 60. lejos. Uno puede apostar que no hay tiros de esquina en el primer tiempo. Entonces, o sea, como todo Claro. ya se puede apostar, entonces todo puede ser susceptible a, pues, modificarse. Pero entonces, cuando uno hace ese tipo de denuncias, como las que hace el señor Pimentel, pues las tiene que soportar. Porque si no mancha a todo el mundo. Total. Y esa es la costumbre de Pimentel. Entonces a Pimentel es difícil creerle porque él va manchando a todo el mundo y además pues tiene un historial que no le cumple, no le paga a los jugadores, no le paga a los que le hacen las camisetas, no cumple, es irrespetuoso. Entonces es muy difícil creerle a Eduardo Pimentel. Le creemos cuando traiga las pruebas y diga, mire, es que esto pasó así. Exacto. Sí, señor. Exacto. Lo contrario son especulaciones.